Debemos poner en disposición nuestras vidas para que el alcance de nuestra visión alcance otra dimensión. Porque generalmente lo que hacemos es que simple y sencillamente decidimos, pensamos, creemos, hacemos solo con lo que vemos. ¿Por qué? Porque nuestra dimensión sigue siendo limitada. Porque el Señor por naturaleza le dio la capacidad a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de experimentar la regeneración permanente de nuestras vidas. Por eso es que si tú hoy te encuentras en una situación donde probablemente te sientas vulnerado, déjame decirte que esa no es tu condición final, porque a través de la naturaleza del cielo recibida en Jesús en esta tierra, Él nos habilitó por naturaleza en la capacidad de ser renovados y regenerados. Casa de Fe. Yo creo que somos dichosos, somos privilegiados de verdad de poder por medio de alguna de las formas hoy seguir recibiendo de su palabra, recibiendo de su reino y recibiendo por supuesto de Cristo. Yo estoy seguro que el propósito para el que fuimos llamados, y a medida de que nosotros, si hoy es primera vez, es una segunda vez, una tercera vez, o tú simple y sencillamente ya no sabes qué vez es, seguramente es porque el propósito te ha escogido, te ha llamado, y déjame decirte que no necesariamente por tus obras en sí. A veces son nuestras propias obras quienes nublan nuestro entendimiento y que no nos permiten que la obra que sí es perfecta sea en nuestros corazones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces decimos yo soy tan bueno que no necesito esto. O en ocasiones decimos yo soy el otro extremo, tan malo que no merezco esto, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es qué tan bueno tú puedas ser o qué tan malo tú hayas sido, sino qué tan bueno es Dios y cómo esa obra perfecta a través de su Hijo manifestada en esta tierra nos escogió, nos llamó y nos permite hoy abrazar esta realidad de este propósito, y estoy seguro que en la medida en la que tu corazón sea dispuesto también va a ser transformado. Hoy voy a darle un poco de continuidad a lo que veíamos el domingo pasado, y a esta enseñanza, por esa misma razón, le he puesto o colocado por nombre ¿desde qué dimensión vivimos? ¿Desde qué dimensión vivimos? Y quisiera, tal vez eso no está en el título, pero agregarle algo. ¿Desde qué dimensión vivimos en la adversidad? ¿Desde qué dimensión vivimos en los momentos buenos? ¿En qué dimensión, desde qué dimensión vivimos? Y esta pregunta abarca cualquier situación, cualquier momento en nuestras vidas. Y en lo personal, yo encontraba que existe un enemigo muy visible y muy latente en nuestras vidas para que nosotros no logremos dimensionar la dimensión en la que vivimos. Y es precisamente eso lo que el día de hoy creo yo, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude en ese sentido, para que nuestro entendimiento sea renovado, nuestra manera de pensar haga ese clic, ese match en donde nosotros decimos ya entendí, ahora sí ya lo vi, ¿verdad? Y vamos a dar inicio por eso mismo con una carta del apóstol Pablo a uno de sus discípulos.
1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pasa algo acá antes de irme a la parte central de lo que quiero que podamos hoy entender, que habla de salvación, te salvarás a ti mismo. O sea, esto a mí me parece completamente poderoso, porque en ocasiones hemos entendido la salvación como un único acontecimiento que, dado ese acontecimiento, finaliza en apariencia ese acontecimiento, ese hecho. Pero la realidad es otra. La salvación es algo que acontece como un impacto del Espíritu que nos rescata, nos reinserta en el propósito. Pero aquí también estamos viendo que la salvación es una acción permanente, es una acción incesante. Es decir, a ti y a mí, que por la obra del Espíritu Santo hemos sido salvados y rescatados, ahora a través del apóstol Pablo se nos dice: cuídate de ti mismo para mantenerte, en otras palabras, salvo, para continuar en la salvación. Y al continuar en esa salvación, no solamente te salvas tú, sino vas a salvar a otros. Y es aquí entonces donde el apóstol Pablo, a esta salvación, que es el proceso o el acontecimiento permanente y continuo en donde Dios nos rescata de la muerte. Entendamos la muerte no como así yo aquella vez con un bombón me salvó, soy salvo. O sea, no, la salvación hace referencia a un estado, llamémosle así, legal, de condena que pesaba sobre nosotros. Es decir, nosotros estábamos condenados a una cadena perpetua, a la inyección letal, a la silla eléctrica. Es decir, teníamos pesaba sobre nosotros una cadena perpetua, eterna y de muerte. Por eso es que dice la Escritura que nosotros, que antes vivíamos en nuestros delitos, utiliza esa palabra, delitos. ¿Qué entendemos nosotros por delitos? Alguien que ha infringido la ley de forma flagrante, violenta, agresiva, ¿verdad? Cometió un delito. Dice que nosotros éramos, en otras palabras, esos delincuentes espirituales, que teníamos ese estado de legalidad en donde estábamos condenados. Y es ahí donde entra, por eso hemos utilizado esa figura de abogado tengo para con Dios, ¿verdad? A Jesús como el mediador que intercede para salvarnos e interceder con el Padre por medio de Él, para rescatarnos de esa condición de condena. Y entonces somos trasladados a un nuevo estado legal, y este nuevo estado legal es de vida, es de libertad. Por eso la Escritura habla que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque hubo un cambio de condición, hubo un cambio de estado, de estar condenados a estar en libertad en Cristo, porque es por medio de Él, y para Él, y por Él. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, en esta pequeña palabra que habla ahí de la salvación, también nos dice cómo permanecer en esa salvación. Es decir, la salvación no solamente es algo que pasó y que alegre y estoy esperando el día que me muera porque un día ya dije que soy salvo, ¿verdad? Y entonces mi vida es completamente igual, solo que ahora con vida eterna cuando me muera. Pero no, la salvación lo que hace es reinsertarnos para poder dar inicio a un proceso de vida. Y este proceso de vida, de alguna manera, el apóstol Pablo lo hace, menciona ahí con algunos detalles nada más. Y uno de los primeros detalles que él menciona es: ten cuidado de ti mismo y
Y también le dice, y de la doctrina. En otras palabras, cuando escuchamos esta palabra doctrina, habla de la enseñanza. El apóstol Pablo le está diciendo, para mantenerte en la salvación, permanezcas en ella y puedas salvar también a otros. Persiste, permanece, sé constante, sé diligente en lo que te he enseñado. Ten cuidado de lo que puedas aprender y por eso mismo persiste, sé fuerte, sé diligente, entrégate a lo que te he enseñado. Pero también le dice, y ten cuidado, y con esto inicia, de ti mismo. Cuídate de ti mismo hace referencia a, en otras palabras, a ten cuidado de tu propio yo, de tu propio ego. Por eso es que dice las Escrituras que sobre toda cosa guardes tu corazón. Corazón, figura del alma, porque en el alma es donde está nuestro intelecto, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra voluntad. Está nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, en otras palabras, la Escritura nos dice, guarda tu corazón, guarda tu alma. Y veíamos eso hace unas semanas, que cuando la Escritura está hablando de guardar tu alma, está haciendo referencia, observa el comportamiento de tu alma. ¿Cuál es el comportamiento de tu intelecto? ¿Cuál es el comportamiento de tu voluntad? ¿Cuál es el comportamiento de tus emociones? Y es eso precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Cuídate de tu propio yo, de tu propia alma, que tiene su propia voluntad, que tiene su propio intelecto, que tiene sus propios razonamientos, que tiene sus propias emociones. Y dice la Escritura, y guarda tu alma, porque de ahí brota la vida. Cuando nosotros no mantenemos en observancia nuestra alma desde esta perspectiva de salvados, es donde entonces nosotros empezamos a asumir decisiones de cualquier forma desde el alma, desde nuestra voluntad, desde nuestro intelecto y desde nuestras emociones. Y por eso mismo el mayor enemigo para dimensionar en donde vivimos somos nosotros mismos. Por eso el apóstol, Santiago decía que existía una sabiduría que venía de lo alto, no porque nos estuviera cayendo solo así del cielo, sino porque brotaba desde una naturaleza celestial. Hay una sabiduría que brota desde lo celestial, pero ojo, hay otra que brota desde lo animal, desde lo diabólico, desde lo satánico, dice. O sea, esto es grueso, porque de alguna manera Santiago nos estaba haciendo saber a nosotros que el propio enemigo para el desarrollo y expresión de la dimensión espiritual somos nosotros mismos, porque llega el momento que cuando perdemos de vista de que hemos sido salvados y perdemos la observación desde la vida espiritual de la salvación de nuestra alma, que nuestro comportamiento termina siendo o empieza a ser como lo dijo Santiago: diabólico, satánico, animal. Yo creo que porque de plano Jesús no le pudo haber dicho todo eso a Pedro, pues en su momento, pero medio se lo dijo. Brotó desde su alma el no lo hagas, Jesús, no sé qué, mira, pobrecito de ti. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque la única forma para que lo diabólico, lo animal y lo satánico opere en esta tierra es de que hay un alma no regenerada y sin observación en esta tierra. Entonces es ahí donde el apóstol Pablo le dice: cuídate de ti mismo.
porque ahí van a brotar pensamientos probablemente de mal. Tu intelecto muchas veces te va a traicionar. Tu voluntad va a querer hacer otras cosas contrarias a las del Espíritu. Pero en realidad es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que sí existe una operación opositora al reino, de una dimensión espiritual, pero que muchas veces los instrumentos que se utilizan son nuestra propia voluntad, nuestras propias emociones y nuestro propio intelecto. Por eso a ti te pueden mover la cortina así en la noche, y tal vez solo pases de uy, y te tenés mucho sueño, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando de ti brota la enemistad con Dios? Cuando de nosotros brota esa enemistad. Y este es el enemigo a quien nosotros tenemos que tener muy bien visualizado, muy bien conocido, porque va a ser el primer enemigo que va a tratar de dejarnos o no permitirnos vivir en la dimensión para la que fuimos creados, para la que fuimos salvados, para la que fuimos rescatados, para la que fuimos bendecidos, para la que fuimos escogidos, para la que fuimos llamados. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 6:12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra pelea viene de un griego, no sé si lo tenemos por ahí, esta palabra griega, del griego agonizomai. Y esta palabra griega hace referencia a una lucha, pero también hace referencia a un trabajo ferviente, pero también hace referencia a un esfuerzo y a lograrlo como sea. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: esforzate. Esta pelea es pelea, esforzate y logralo. Yo recuerdo hace muchos años que alguien tenía algunas dificultades ahí, y me dijo, y le dije qué hacer, y me dijo: lo voy a intentar. Y me recuerdo que le quedé viendo y le dije: no lo intentes, hacelo. ¿Saben qué es lo que sucede? Que muchas veces asumimos lo que debemos hacer desde una posición en donde desde que lo asumimos ya creemos que no es posible hacerlo. Y entonces, por no decir no puedo, lo intentaré, para sonar así más como novelesco, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia en quien lo intenta y quien lo hace, y es la determinación con que lo cree. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea, hazlo, realízalo, lucha, esfuérzate fervientemente en esa buena, le dice, en otras palabras, en esa hermosa, en esa justa, en esa digna, en esa honrosa batalla que tienes, en esa virtuosa batalla. Pero le dice también algo bien importante acá, y le dice: pelea, esfuérzate, hazlo, pelea esa hermosa batalla de la fe. Pero le dice después de aquí: echa mano de la vida eterna. Y a mí me parece maravilloso que en el original lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo era: apropiate. Apropiate de esa vida eterna.
hazlo. Lógralo, esfuérzate en esa hermosa, virtuosa, digna, honrosa batalla de la fe. Y aprópiate de esa vida eterna para lograrlo. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que desde nuestra condición humana, que la tenemos todos, generalmente estamos muy limitados. Y aun cuando tengamos toda la voluntad del mundo, no va a ser suficiente para lograr entrar a una dimensión en donde solo accedimos o accesamos a través de una intervención mayor. Y esa intervención mayor en nuestros corazones y en nuestros pensamientos acontece a través del mismo Espíritu. Y por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo algo poderoso y maravilloso a su discípulo. Lógralo, alcanza, pelea esa batalla hermosa, virtuosa, digna, llena de honor, batalla de la fe, y aprópiate de la vida eterna para lograrlo. Y es que no es que el apóstol Pablo aquí estuviera no imaginando lo que le estaba pasando a Timoteo. Timoteo tenía problemas de salud incluso por el sometimiento y la presión que él vivía en ese tiempo. Vivía en un tiempo de mucha oposición, de mucha negación, de mucha dificultad. Y el apóstol Pablo le decía, pero la forma de vencer y triunfar es otra dimensión que tú conoces. Es decir, el apóstol Pablo no estaba negando su contexto, pero el apóstol Pablo era un conocedor de otra realidad de vida que sabía que también Timoteo debía experimentar. Por eso es que nosotros tenemos que saber en qué dimensión vivimos, porque de lo contrario nosotros ante cualquier acontecimiento, bueno o malo, lo vamos a vivir desde una dimensión equivocada. Y esa dimensión equivocada no solamente es un ecosistema que nos rodea, sino una vida que nos habilita, una vida que nos posee. Y por eso es que nosotros necesitamos inevitablemente el desarrollo. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con un bebé cuando nace? Uno dice, se parece más al doctor que a ti, ¿verdad? ¿A quién se parece? Uno no le encuentra forma, no tiene cara de nadie, y uno empieza ahí como que la misión imposible a tratar de ver qué tiene de esto, la ceja, mira el pelo y así, ¿verdad? Casi que pura adivinanza. Pero llega un momento en el que esa persona, entre más madura, más se parece a uno de los padres. Entre más crece, más se manifiestan los rasgos visibles de a quién se parece. Es decir, esto mismo sucede en lo espiritual. Cuando nosotros nacemos, ahí medio parecemos que somos, ¿verdad? Pero a medida en la que crecemos, nuestra semejanza con Cristo es mayor. Recuérdense que todo lo visible fue creado de lo invisible. Y por eso es que nosotros debemos poner en disposición nuestras vidas para que el alcance de nuestra visión alcance otra dimensión. Porque generalmente lo que hacemos es que simple y sencillamente decidimos, pensamos, creemos, hacemos solo con lo que vemos. ¿Por qué? Porque nuestra dimensión sigue siendo limitada. Y aquí el apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo que había una dimensión mayor a la que él había sido llamado, en donde él había sido ubicado y en donde él podía alcanzar, lograr, apropiarse, ser y manifestar
esa victoria. Y también le dice, y es a esta vida hermosa, gloriosa, a la que ha sido convocado. Y por eso le dice, en otras palabras, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, el apóstol Pablo en este momento le estaba hablando a alguien que sabía que había alcanzado cierta dimensión para vivir. Por eso ya le hablaba de una profesión mayor, de una posición más grande. Y aquí tiene que existir en nosotros también, en nuestro corazón, la necesidad, el deseo de nosotros alcanzar una nueva dimensión de fe. Nuestra plataforma tenemos que lograrla ver nosotros como una plataforma sobrenatural, como una superdimensión en donde nosotros podemos hacer, ver, decidir, pensar y creer. Ay, apóstol, pastor, usted qué fácil lo dice. Sí, porque lo que requerimos es el desarrollo, porque cuando somos bebés no nos parecemos mucho a ninguno de los padres, aunque cargamos la genética de los padres. Pero el desarrollo va a ir manifestando nuestro parecido con Cristo. El Señor nos coloca en una plataforma sobrenatural de una superdimensión para transformar nuestro carácter. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros somos llamados y escogidos por Dios, el Señor nos ubica en una posición para transformarnos el carácter. Quisiera comentarles algo que, bueno, en un momentito se los voy a decir. Pero para que esto suceda y nosotros ser ubicados en esta dimensión, inevitablemente requerimos una regeneración. La regeneración, yo lo escribí acá, es la recreación continua, constante y permanente de la nueva naturaleza. En otras palabras, es una acción que proviene desde el Espíritu, en el Espíritu, pero que inevitablemente repercute hacia la humanidad o hacia el hombre o hacia la mujer. Es decir, esta recreación divina, que es constante, continua y permanente de la nueva naturaleza, es una acción que surge desde lo espiritual hacia el hombre natural. Por eso la regeneración en tu vida, como la semejanza en Cristo, cada día se hace más visible como resultado de esa regeneración espiritual. Por eso hay un carácter cada día más visible que como el de Cristo. Por eso hay decisiones, pensamientos, acciones, relaciones más como las tendría Cristo. Por eso hay más ideas, opiniones. Por eso el arrepentimiento, yo no sé si se recuerdan, lo mencionamos, el arrepentimiento es una renovación, una regeneración que nos ubica en una nueva opinión, que ubica un nuevo hombre interior y que al hombre le da un nuevo propósito de vida. Pero para esto es que nosotros tenemos que darnos cuenta y tener claro que existe como un versus en nuestra vida entre el hombre de la carne y el hombre del espíritu. Nosotros estamos entre el hombre de la carne y el hombre del espíritu porque seguimos en la humanidad, pero ahora desde una regeneración que es permanente y es constante en nuestra vida, que surge desde el espíritu, pero que impacta al hombre externo. Por eso vemos que el hombre de la carne piensa en las cosas de la carne, pero versus el hombre del espíritu piensa y se desarrolla en los asuntos y en las cosas espirituales. 2. El hombre de la carne vive como hombre de carne, mientras el hombre espiritual
vive de las cosas espirituales. Por eso es que Jesús llega un momento en donde Él dice: a mí me alimenta. Y miren, y esto lo aprendí hace un tiempo y en lo personal me pareció muy poderoso. Jesús vivió en la carne, pero no vivió para la carne. Nosotros estamos en la carne, pero no para vivir para la carne. ¿Desde dónde se genera la vida de la carne? Desde nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Nuestra conducta, nuestras emociones y nuestro intelecto. Por eso les iniciaba diciendo que la Escritura nos dice que guardemos el corazón sobre todas las cosas, corazón como figura del alma, porque de esa alma mana toda la vida. Por eso es que nuestras almas requieren y necesitan esa regeneración espiritual para poder empezar a pensar en los asuntos del espíritu. La vida de la carne se pierde y no funciona para siempre, no avanza para siempre, mientras la vida del espíritu dimensiona y superdimensiona su plataforma espiritual, que es sobrenatural, porque lo que en su corazón fue sembrado fue la misma vida del espíritu. Por eso es que nosotros vemos en Santiago 1:18 dice lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. En otras palabras, Él está diciendo en esta parte que el Señor realizó esta acción espiritual a través de Jesús, muriendo, reinsertándose en nosotros a través de un espíritu, de su Espíritu Santo, para que nosotros seamos los primeros frutos visibles en esta tierra de lo que Cristo es y lo que Él hizo. Nosotros fuimos llamados y escogidos para que nuestra realidad sea conducida y gobernada por la misma vida del Espíritu Santo. Nosotros seguimos en la carne, pero ya no vivimos para la carne, para nuestras emociones, para nuestras decisiones, para nuestra voluntad, sino que permitimos que la misma vida del Espíritu intervenga en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decidimos, en lo que creemos y en las opiniones que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para operar en una dimensión diferente. Que no se trata de que el Señor nos haya sacado en la tierra, sino que en la misma tierra ubicó ese lugar de su presencia en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, para que en ese jardín del Edén sembrado en nuestro corazón pueda brotar el fruto de la vida. Por eso es que la Escritura habla del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, para hacerse manifiesto, tiene que ser primero sembrado en nuestros corazones. Hay un dato científico que yo quisiera mencionarles, que en lo personal a mí me pareció muy relevante y muy poderoso. Y dice que en el caso de la genética, científicos han afirmado que nuestro cuerpo se reemplaza completamente a sí mismo en un nuevo conjunto de células cada 7 a 10 años. Y esto puede abarcar desde el pelo, la piel, los pulmones, y ellos pues conocen esto como un proceso incesante de transformación del mismo cuerpo humano. Y cuando yo leía esto, me pareció bastante importante, porque en este tiempo precisamente yo he meditado en eso que dice la Escritura, que todo lo visible fue creado de lo invisible. ¿Por qué nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse de esa manera? Porque desde lo invisible fue creada esa capacidad. Y en eso invisible que es espiritual, el Señor nos ha dado la capacidad de poder ser regenerados. Por eso se han dado casos inclusive de que personas que padecían por asma, después de 7 años dejan de tener asma, porque todas sus células fueron regeneradas. Todo lo visible fue creado desde lo invisible. Y también lo vemos en otro ejemplo, en los animales, por dar un ejemplo, las serpientes, las águilas.
Porque todo lo visible fue creado de lo invisible. Y esa vida que en apariencia es invisible, pero que fue depositada en tu corazón y en mi corazón, tiene la capacidad de experimentar una regeneración permanente, de tal manera que te lleve en un proceso incesante de transformación. Nosotros no podemos poner, o no debemos, mejor dicho, tener como excusa que nosotros vivimos en un estancamiento espiritual ilimitado. Porque por naturaleza divina, como en la humana, el Señor le dio esa capacidad espiritual como a la capacidad humana de ser regenerado. Es decir, si nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos por cierto escenario que produce ciertas sensaciones en nuestra vida, no podemos pensar que nuestra vida, toda la vida que nos resta, va a seguir en la misma condición. Porque el Señor por naturaleza le dio la capacidad a nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, de experimentar la regeneración permanente de nuestras vidas. Por eso es que si tú hoy te encuentras en una situación donde probablemente te sientas vulnerado, déjame decirte que esa no es tu condición final, porque a través de la naturaleza del cielo recibida en Jesús en esta tierra, Él nos habilitó por naturaleza en la capacidad de ser renovados y regenerados a una condición mayor de vida. Porque todo lo visible fue creado de lo invisible. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos una vida de victoria y de transformación, aún en medio de los acontecimientos, escenarios, momentos, sentimientos contrarios. Por eso la pregunta podría ser: ¿cómo estamos observando nuestras almas desde la vida del Espíritu? Cuando empezamos a crecer, empezamos a darnos cuenta que nuestra alma, nuestro intelecto, por eso déjame decirte que yo puedo percibir a través del Espíritu que hay personas que probablemente nos puedan estar viendo, que incluso van a ser renovados y regenerados en trastornos profundos de su personalidad y de su mente, porque a través de la vida del Espíritu hay una regeneración permanente y una transformación incesante que produce que en tus pensamientos sean sembrados pensamientos de bien, de vida y de entendimiento. Esta vida victoriosa, para que surja, necesitamos recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. 2, ser engendrados por la vida del Espíritu. Por eso dice la Escritura que somos engendrados no por la voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. 3, somos entonces nacidos de nuevo, recreados en una nueva creación. Esa nueva creación a la semejanza de alguien, no de algo. Y esa semejanza a la imagen de alguien es a la de Jesús, a la de Cristo. Y por eso describen a Jesús estando en esta tierra como revestido de gloria, porque nosotros fuimos llamados para experimentar la renovación y la regeneración transformadora de Cristo en nuestras vidas. Somos formados, como punto 4, somos formados a la imagen de Cristo. Por eso es que en esta nueva formación necesitamos también de relaciones que nos aproximen al propósito divino de Dios, a la causa eterna del Padre, a Cristo mismo. Necesitamos un desarrollo en el entendimiento, en la formación
que a través de la misma vida del Espíritu podamos leer las Escrituras y que las Escrituras se graben en nuestro corazón. Ejercitarnos a través también de la oración, de la relación, de la comunión y del entendimiento de la intimidad que tenemos con Dios. Hoy, en este tiempo, vivimos en un tiempo posmoderno de una nueva era, donde lo único que pretendemos es alimentar todo lo que tiene que ver con cuestiones sensoriales. Y tratamos solo por esa vía de tratar de ser mejores. ¿Saben por qué? Porque el hombre, aunque no lo reconozca de esa manera, requiere y necesita de un mejoramiento. Pero al no tener la vida del Espíritu, ha creado un sinfín de formas para mejorarse a sí mismo. Pero todo eso visible es solamente la imagen visible, valga la redundancia, de lo que es invisible y que verdaderamente produce una transformación y un cambio. Yo les ponía el ejemplo de la cultura japonesa. La cultura japonesa no espera todo el tiempo estar motivado, pero sí espera que todo el tiempo su vida sea un compromiso. Nosotros en nuestra cultura occidental esperamos a través de esta nueva forma de interpretar la nueva era que todo sea puramente motivación y no transformación. Y la mejor manera de vivir en motivación es siendo transformado. Tú no puedes esperar que algo solamente te transforme cuando solamente te alivia o te cura algo. La verdadera transformación es el resultado de la sanidad puesta en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Para realizarnos como hijos, yo escribí aquí, para realizarnos como hijos debemos saber quiénes somos y cuál es nuestra naturaleza. Cuando esto no está claro, somos seres humanos o hijos que se desarrollan en el capricho de las cosas y su referencia es limitada. Limitada en sus creencias, en sus convicciones, en sus decisiones. Porque sus caprichos pueden ser tan bajos como nosotros lo podemos ver en la Escritura a través de la vida del hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 11 al 32. Él vivía en la casa del Padre, pero hay 4 fases importantes que quisiera mencionar. 1, no permaneció en la casa. La segunda etapa, cuando malgastó toda la herencia. ¿Qué es lo que pensamos nosotros por herencia? Lo primero que se nos viene a la mente es todo lo terrenal, ¿verdad? Pero a través del Hijo de Dios, nosotros hemos recibido una herencia espiritual. Es decir, este hijo pródigo malgastó toda la herencia espiritual que había recibido. Y 3, yo puse aquí que comió con los cerdos. Se los voy a repetir. 1, no permaneció. 2, malgastó la herencia. 3, comió con los cerdos. Y 4, volvió a su casa. Y yo ponía que en el punto 2, malgastó la herencia. Y esta herencia era espiritual. 3, comió con los cerdos. Y miren, y esto en lo personal a mí me pareció muy, muy poderoso, porque comió con los cerdos porque era figura o representación de una naturaleza animal. Es decir, este hijo vivía en la casa del Padre, se va con toda la herencia espiritual, la desperdicia completamente y termina nuevamente en una condición o en una naturaleza, como decía Santiago, en una naturaleza animal. Y 4, entonces vuelve a casa. Y cuando vuelve a casa hay 2 acontecimientos importantes. El padre lo viste de nuevo.
Y 2, le da un banquete. Y este vestirse de nuevo es que fue revestido de un nuevo hombre nuevamente en la casa del Padre. Todo lo visible es creado de lo invisible. Y le preparó un banquete. ¿Y quién era ese banquete? ¿Quién era ese pan? ¿Quién era ese alimento? Cristo. Cuando nosotros no logramos dimensionar quiénes somos, nuestros caprichos son los que terminan determinándonos la forma en la que vivimos. Aún así hayamos recibido toda la riqueza espiritual, llega un momento en donde terminamos comiendo con los cerdos. Y por eso es que cuando Jesús decía en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, lo primero que nosotros pensamos que es en un cerdo y en un perro. Pero dentro de eso lo que Jesús estaba haciendo referencia era que había una naturaleza animal. Es decir, Jesús estaba diciendo, aquellos que no han sido renovados y regenerados no van a poder valorar las perlas del Espíritu. Y por eso es que antes de que el hijo entre a la casa nuevamente, como en la parábola del hijo pródigo, el Señor necesita cambiarle las vestiduras para poderle dar el banquete, el pan, el alimento como figura de Cristo. Yo no sé por dónde nosotros hayamos estado, qué decisiones en algún momento de nuestra vida hayamos tomado, qué acciones, qué voluntad ha gobernado nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. ¿Sabes? El reino nos capacita para tener relaciones de reino. Es el mismo propósito quien las provee. Pero en algún momento aún esas relaciones pueden fallarnos por X o Y razón. Pero cuando nosotros hemos empezado a avanzar en el despertar de la dimensión en donde avanzamos, nuestro mayor deseo es seguir siendo como Cristo, es parecernos a Él. Y aquí es verdaderamente importante que nosotros veamos y nos demos cuenta que llega un momento en nuestras vidas en donde si un día abandonamos la casa del Padre o estando en la casa del Padre, nosotros no hemos logrado dimensionar quiénes somos y solo hemos vivido limitados a nuestros caprichos, es tiempo de que abramos nuestros ojos. Porque para poder comer las perlas o valorarlas, inevitablemente necesitamos estar vestidos del nuevo hombre. Miren lo que dice Proverbios 9:8. En esta versión dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Y quisiera leerles algo que yo escribí acá. Yo ponía: la identidad es, aquello que permanece idéntico a su esencia o sustancia. La identidad es aquello que permanece idéntico a su esencia o sustancia. Cuando nosotros nacemos en Dios, en el reino, el Señor pone una sustancia en nosotros. Y para nosotros podernos desarrollar en identidad, necesitamos crecer a lo que es idéntico en esa sustancia, para que solo así podamos crecer en identidad. El que no crece en identidad no sabe quién es, y como no sabe quién es, no sabe qué debe hacer. Y el que no sabe qué debe hacer, generalmente, simple y sencillamente se limita a decidir según sus propios caprichos. Lo que pasó con el hijo pródigo. Se encaprichó y terminó viviendo en una naturaleza de cerdo.
diabólica, animal. Pero cuando regresa con el Padre le vuelve a cambiar la naturaleza. Y le dan un nuevo alimento, como esas figuras de esas perlas. Que ya fue cambiado de naturaleza, ya sabe degustar este nuevo alimento. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Miren, aquí pasa algo bien poderoso y maravilloso. En la medida en la que nosotros crecemos, cuando alguien nos corrige, aprendemos a amar la corrección. Y se los digo en serio. Pero corrige a aquel que no desea desarrollarse, que no se ha implicado en su crecimiento, en su nueva naturaleza, y se va a convertir en tu enemigo. La nueva naturaleza a nosotros nos dota de la capacidad de incluso aprender en medio de los escenarios donde nadie aprendería. Amar en los escenarios donde nadie amaría. A creer en los escenarios en donde nadie creería. A ser donde nadie en los escenarios sería. ¿Desde qué dimensión nosotros vivimos? ¿Cuál es el nivel operativo de nuestras vidas? ¿En qué hemos sido regenerados? ¿En qué hemos sido renovados? Si nuestro propio cuerpo es capaz de regenerarse de esa manera, porque por naturaleza el Señor así la hizo, ¿cuánto no más la vida espiritual, que requiere de un incesante proceso de cambio y transformación, en donde Dios va fortaleciendo y forjando nuestro carácter? No seas sabio en tu propia opinión. Aprende a vivir desde otra dimensión que fue puesta en tu corazón y que inevitablemente te colocó en otra posición. Pero nadie puede ser operante en la oposición si sigue siendo más pequeño que la posición que ocupa. Por eso necesitamos que en la nueva posición nosotros crezcamos de tal manera que le podamos dar avance y desarrollo todo lo que Dios nos ha asignado. Y quizás aquí puede surgir esa pregunta: ¿cómo está nuestra vida en la nueva posición, en el impacto de todas las áreas de nuestras vidas, para retribuirle al propósito y al reino? A veces no consideramos importante esto, pero cuando tú aprendes a valorar quién tú eres, tú aprendes a relacionarte, tú aprendes a pensar, tú aprendes a valorar, a decidir. Pero increíblemente hasta aprendes, aunque pareciera gracioso, hasta comer. Porque si ni en lo espiritual comes cualquier cosa, y todo es creado de lo invisible. Tú no puedes esperar: Señor, úsame. Y después de adorar toda la grasa enfermo, ¿cómo te va a usar si no te puedes ni levantar? Ya no puedes ni caminar. No sé si me explico. Cuando logramos dimensionar desde dónde operamos, desde qué dimensión vivimos, de qué dimensión somos, nuestras decisiones se apegan a lo que somos, no a los caprichos como el hijo pródigo. Y si hay alguien que probablemente hoy pueda estar escuchando esto y pueda relacionar su vida como la del hijo pródigo, hoy es un buen momento para que a través de esta palabra sea sembrada esa vida del Espíritu y puedas empezar a disfrutar del banquete que es Cristo. En Hechos 2:41 dice algo poderoso: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ustedes se preguntan: ¿y por qué eso que tiene que ver aquí? ¿Verdad? Porque el día en el que este hombre dimensionó lo que ahora era, todo lo que él hacía iba relacionado o de la mano con lo que él poseía. Todos conocemos este momento. Después de ser bautizado en el Espíritu,
Pedro siempre fue alguien muy especial para Jesús, a pesar de muchas cosas. Pedro fue el primer discípulo que él convoca. ¿Y qué hacía Pedro con Jesús? Jesús estaba orando y le llevaba gente. Ahí está en la Biblia. Pedro lo llevaba a la casa de la suegra para que la sanara. Y hay un momento en donde Jesús está en una multitud solo porque Pedro le había llevado a toda la gente. Pedro. Y estamos hablando desde, no en el momento en el que había cambiado de naturaleza. Cuando cambia de naturaleza, hay 3000. Lo que había sembrado se cosechó a otra dimensión. La nueva vida, la dimensión en la que estamos, nos da una nueva competencia, una nueva dimensión, una nueva naturaleza y un lugar en nuestros corazones sobrenatural para operar. ¿Cuáles han sido nuestros límites? Nuestras excusas. Ay, yo no puedo porque... Lo que no puedes es porque no has entendido quién tú eres. Quizás esa pregunta nos deberíamos hacer. Tal vez es porque no he entendido. Y en esa honestidad empezar a ser lo que verdaderamente debo ser. La forma más real de avanzar en este reino es siendo honestos. ¿Y sabes con quién debes ser primeramente honesto? Contigo. Por eso es que necesitamos la vida del Espíritu, para que entonces lo podamos ver. Porque por eso es que se enoja el escarnecedor, porque se le dice algo que quería negarse a ver. Y por eso se vuelve enemigo de quien se lo hizo ver. Pero quien empieza a vivir una vida en honestidad, cuando es corregido, te amará, porque ya lo había visto y lo valora. Gracias, sí es cierto. El mayor enemigo donde puede operar el reino de las tinieblas en esta tierra somos nosotros mismos, en el momento en el que no nos regeneramos. Por eso es que el Señor levanta una generación llena de su espíritu, de una nueva naturaleza, con entendimiento, con amor, con generosidad, con muchas virtudes que son contenidas en la vida del Espíritu. Por cierto, yo no sé si ustedes sabían, pero una de las adicciones más ricas es la comida. A mí me llevó un tiempo, porque cuando yo veía aquel que come un montón al lado del borracho en la escritura, decía, ¿verdad? Pero es porque todo lo que no es del Espíritu inevitablemente nos destruye, nos limita. Y creo y estoy seguro, y yo lo percibo en mi espíritu, que hoy muchos lo pueden ver. Pero lo pueden ver porque el mismo Espíritu Santo está permitiendo esa obra para ser regenerados. Yo te invito a seguir avanzando, a que no pierdas ningún momento de tu vida en tener esa comunión con Dios, en tener esa intimidad con el Padre, a leer las Escrituras desde el entendimiento apropiado, a persistir en la salvación que te fue dado, a permanecer en lo que se te ha enseñado y a cuidarte de tu propio yo. Y entonces así vamos a avanzar en esa dimensión en donde hemos sido colocados, en donde hemos sido llamados y a la que fuimos destinados.
Casa de Fe.